Quiero hacer algunas preguntas como para entrar en tema, mientras que le damos un poco de tiempo a los que vienen llegando desde las clases. Pero quisiera que podamos pensar si alguno de los que estamos acá alguna vez fracasó en algo, una vez en la vida. ¿Una? ¿Dos? 17, 68, sí. Alguna vez fracasamos en la vida. Lo que no dice que somos fracasados, pero hemos fracasado alguna vez. Tuvimos un emprendimiento, una situación, un proyecto. En varias áreas de la vida podemos haber fracasado. ¿Y cuántos de alguna manera sintieron que fueron victoriosos? Aleluya. ¿Alguno ganó alguna vez un trofeo de algo? Bien, más que los de la mañana no existen. La verdad es que ¿cuántos trofeos? Espero que no sea un campeonato de truco y esas cosas, ¿no? Pero, o también vale, pero mucho mejor si me dicen salto en alto en 1994 y me empieza a hablar de Europa. Pero la verdad es que qué bueno que hayamos sido de alguna manera expuestos frente a otro y considerados como alguien que se ha superado a sí mismo y que ha marcado, que ha determinado que una cosa, que algo lo ha hecho muy bien, tanto que ha sido considerado como la posibilidad de recibir un premio. La otra pregunta que podríamos hacer es, ¿en propósito o a propósito? Cuando hablamos en propósito estamos hablando de estar alineados con el propósito que Dios tiene con nosotros, con el propósito que nuestros padres pudieran tener para con nosotros, con el propósito que recibimos de alguien mayor, alineándonos, enfocándonos en aquello que será correcto y que será de bendición para nosotros. Cuando decimos a propósito, lo que estamos hablando es de que lo hago con la intención, pero no dejo de hacerlo con mi fuerza, no dejo de hacerlo porque se debe hacer, no dejo de hacerlo porque queda bien, no dejo de hacerlo porque todos lo hacen, no dejo de hacerlo porque me pusieron la camiseta de cristiano, porque dijeron que en este lugar se mueve así y entonces yo me muevo de esa manera. La próxima pregunta que pudiéramos hacernos es si me siento realizado o estoy desencantado. Y algunos de nosotros, ¿cuántos alguna vez se sintieron desencantados? Alguien los frustró, alguien hizo algo que les dolió, no se lo esperaban. Y alguien hizo algo que fue feo. Ahí está. Y algunos le pidieron plata alguna vez y no se la devolvieron. Los de la mañana prestan más que ustedes, me parece. Pero la verdad es que muchas veces nos podemos sentir desencantados y muchas otras tantas nos pudiéramos llegar a sentir de alguna manera realizados. Así que lo que vamos a hacer es creerle al Señor que en medio de esto podemos... Que en medio de esto podemos pedirle al Señor que nos saque en victoria. Hay una cosa para entender y todos hemos escuchado, todos guardamos en nuestro entendimiento, pero no siempre lo podemos poner en práctica. Y es entender que mi plan debe ser el plan de Dios. Cuando hay coincidencia en mi plan y el plan de Dios, mi plan es bendecido. Mi plan es plan, pero el plan cuando está unido al Señor es plan de Dios. Y cuando es plan de Dios, seguramente es el propósito que Dios tiene para conmigo. Y eso será que yo ande en victoria. Eso va a ayudar a que yo no esté desencantado. Eso va a ayudar a que yo no ande a propósito, sino que esté en propósito. Eso va a ayudar a que yo no sea un fracasado, sino que sea alguien victorioso en el nombre de Jesús. Por eso la idea es que podamos meditar en el plan de Dios para nuestras vidas. Todos hemos llegado a Cristo en busca de un favor, en busca de su misericordia. La mayoría de nosotros, ni uno de nosotros dijo, estoy profundizando teológicamente para alcanzar el mayor conocimiento del Dios vivo y por eso me acerqué a la iglesia. Todos llegaron o porque tenía el hijo preso, porque se droga, o porque está enfermo, o porque tiene una enfermedad que el médico dijo es incurable. De alguna manera todos llegamos porque el matrimonio está estallado, siempre pasa algo y entonces ahí es donde decimos, esto no lo arregla nadie. Miramos hacia arriba y decimos, quizás Dios pueda arreglarlo. Y allí entonces llegamos a los pies de Jesucristo.
A partir de ahí recibimos el favor, somos alcanzados por la gracia, la misericordia está en nosotros y empezamos a creer que bueno, que tiene mucho que ver mi forma de ser. Alguno empieza a decir, bueno, yo tengo un carácter, yo soy un genio, yo sé resolver, y cuando yo empiezo a creérmela, lo que hago es alejarme del favor de Dios. Por eso lo que hoy vamos a meditar es sencillamente en poder alcanzar este deseo, que es el que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón, el deseo de ser guiados por Él en todo. Cuando llega un momento como este, un momento especial, un momento difícil, todos preguntamos, ¿qué haré, Señor? Decí conmigo, ¿qué haré, Señor? En Hechos 22, versículo 10, dijo Saulo, después de una crisis, de un momento especial, creo yo que la distancia entre ese episodio y nuestro día es que hoy somos auxiliados por el poder del Espíritu Santo, que mora en nosotros, que está con nosotros y que desciende sobre nosotros para ministrarnos y que nos convence de pecado y que nos lleva a tomar decisiones que nos van a sacar en victoria de todo error y de toda situación. Por eso lo importante de la distancia que hay con este episodio es que no hace falta que estemos en crisis. Aunque muchos de nosotros a veces lo que estamos esperando es una crisis. A veces el termómetro para saber si mi vida espiritual está bien es, bueno, no, sigo así medio torcidito, una pata afuera, una adentro, pero no pasa nada. Entonces me creo que está bien y sigo. Cuando viene el golpe, ahí es donde descubro que hace mucho que vengo caminando mal. Por eso la idea es que hoy podamos pedirle al Señor que quede claro y en evidencia cómo estoy andando y podamos decidir de todo corazón volvernos al Padre en el nombre de Jesús. Dice Hechos 22:10, ¿qué debo hacer, Señor? Preguntó Pablo. Le pregunté, levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco y allí se te dirá todo, diga conmigo, todo lo que se ha dispuesto que hagas. El Señor, cuando llega a nosotros, nos dice, tenés que decir 3 palabras mágicas, tenés que empezar a hacer esto, ayunate un mes y todo va a estar bien. Lo que dice el Señor es, tengo que decirte varias cosas para que hagas. Él hizo todo lo que había que hacer desde el lado de Dios y ahora viene todo lo que Dios espera que vos hagas desde tu lado. Así que algunos de nosotros hoy posiblemente estemos descubriendo que Dios está expectante y está dispuesto a la espera de aquello que está sencillamente esperando que nosotros hagamos. La pregunta de Saulo entonces de Tarso en el momento mismo de su nuevo nacimiento, ¿qué haré, Señor? No fue por casualidad, ni porque de repente se convirtió en ese camino de Damasco, o fue más bien conforme al plan o al propósito del Señor para con él. Hechos 9:15 dice que la voz que escuchó desde los cielos le dijo, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a naciones, a sus reyes como al pueblo de Israel. Ananías, quien está escuchando esta voz, que lo envía a decirle a Saulo, a darle este mensaje, a consagrarlo para ese servicio, de alguna manera conocía, decía, Saulo es el que nos estaba persiguiendo. Era el que estuvo llevando y entregando a la ley a cuanto creyente conocía o descubría. Era un perseguidor de la iglesia. Y ahora vos me mandás que yo vaya a decirle, Dios te llama a las naciones. Sin embargo, Dios tenía un mensaje. Yo no sé cuánto te mereces o cuánto me merezco yo ser usado por el Señor. Lo que sí sé que si el Señor así lo quiso, así será en el nombre de Jesús. Cuando vemos el texto, entonces entendemos que ya ese proyecto que era para la nación judía, nada más comienza a tener una expansión, empieza a abrirse, va más allá de los apóstoles, más allá del deseo de alcanzar al pueblo de Dios, y entonces va hacia las naciones, hacia sus reyes, como también al pueblo de Israel. Ananías comprendió y obedeció y fue y llevó este mensaje a Pablo. La idea entonces es que todo lo que sucedió,
desde el momento de la aparición, desde el momento de esa voz reveladora, la ceguera de Pablo, la separación en una casa, la expectativa, el no saber qué iba a suceder, la llegada de Ananías y la declaración de Ananías bajo la instrucción del Señor, diciendo que él sería quien iba a llevar salvación y vida eterna a todo aquel que crea. Entonces, con ese mensaje glorioso que estaba siendo soltado sobre él, ahora podemos entenderlo como un plan. Dios tenía un plan con él. Decirle al que está al lado, Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. El Señor tiene un plan y tiene propósito definido para cada uno de sus hijos. La idea es que nosotros hoy podamos meditar hasta dónde hemos dejado que el Señor revele su plan, hasta dónde le hemos permitido que Él nos levante a un tiempo de frescura, de renovación, de atención en lo espiritual para ir en pos de lo que viene. Cuando llegamos al Señor decimos, bueno, ya gracias Señor por este milagro tremendo, por lo que hiciste en mi vida, porque yo llegué con problemas familiares, mi familia está bien, porque llegué con problemas económicos, mi economía está bárbara, y yo empiezo a dar gracias, pero mantengo distancia. Digo, tampoco tan fanático. Al principio quería venir los días que no había culto, aunque sea tocar el cartelito de la puerta en la iglesia. Y ahora para que me traigan a un culto, me tienen que pasar a buscar. Algunos que tomaban 2 o 3 colectivos dicen, no sabe lo que está un remis ahora. Con todo lo que gasto yo para hacer compras, para ir de shopping, para tener que invertir también en un remis. Cada uno sabrá cómo manifiesta la gratitud. Decirle que está al lado, menos mal que estamos acá. Así que entendemos que nosotros somos de los que perseveramos en el Señor. Porque el Señor tiene un plan conmigo. El problema es que muchos de nosotros no terminamos de descubrir cuál es el proyecto, el plan glorioso que tiene, cuál es el propósito. Hay un propósito claro, vos sos mensajero de Dios, recibiste un mensaje y lo tenés que hacer correr. Nadie que esté cerca tuyo puede dejar de entender claramente el mensaje. Y vos tenés que tomar un tiempito para decirle que Jesús murió por él también. Y que si se arrepiente de sus pecados, la sangre de Cristo es suficiente para limpiar toda la culpa y sacarlo a un nuevo tiempo y levantarlo como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, salvo, que va a contar con vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna, aún a los mismos cristianos nos cuesta hablar de esto. Parecería que cuando hablamos de vida eterna estamos pensando un poco más en los últimos días, en la ancianidad, en el estado postrero de alguien que pasó por una enfermedad muy grave y no puede terminar de salir de esa situación. Así que la idea es que nosotros entendamos que desde que recibiste a Cristo, sos eterno. Sos eterno. Míralo al que está al lado. Decirle, sos más eterno que Terminator. Aleluya. Míralo al que te lo dijo y decirle, vos también. Cambia la voz ya así. Es que de verdad, no sé qué pensabas de vos, no sé cuánto de falible te ves, pero el Señor te cuenta como eterno. Hay 3 poderosas razones para creer que esto es así. Lo primero es que debemos ser razonables, como lo pide la sociedad, como lo pide el medio donde vos te estés moviendo. Allí donde estés, todo el mundo apela a la razón para derribar los argumentos de la religión, dicen, para derribar los argumentos de algún religioso, de algún apasionado. Pero sencillamente tenemos que pensar en esto. Dios es un Dios de orden y de método. Por lo tanto, como creación suya, yo debo tener en claro que el Señor me llevará alineado a esos métodos y a ese orden. Si nosotros construimos una casa, si diseñamos algo, ya sea algo mecánico, aún algo artístico, todo se bosqueja, se prepara. Entonces uno determina qué ir abajo, qué ir arriba y determina cómo se sostendrá y qué función cumplirá. Necesitamos, a pesar de que uno esté experimentando, siempre hay una base y está determinado cómo vamos a hacerlo. El Señor desde el principio llegó y ordenó. El Señor dijo, está todo desordenado y vacío. El Señor vino y dijo, sea la luz, sepárense las aguas, le puso nombre a cada cosa y comenzó un ciclo de multiplicación. Entendemos entonces que el Señor
Señor es un Dios de orden. También entendemos que como Él es Dios de orden, su creación está ordenada y nosotros debemos estar ordenados. También podríamos entender que como otra posibilidad que nos ayuda a entender mejor la cosa, que concuerda con la experiencia de otros hombres y de otras mujeres de Dios. Y podemos decir que históricamente hay una secuencia de sucesos que nos hacen entender claramente que el Señor tiene razones para ayudarnos a creer que el Señor tiene un plan y tiene un propósito con nosotros. Abraham, Hebreos 11, versículo 8 en adelante. Por la fe, Abraham fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia. Obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Abraham salió sin saber. Yo no sé si meditaste alguna vez en este llamado. Algunos de nosotros decimos, y yo no sé si ponerme a servir al Señor, yo no sé si participar en esto que me están invitando a hacer. Abraham dejó todo para ir a donde no sabía, ni conocía, ni se imaginaba. Para él nada de eso había existido antes, pero él fue, porque Dios fue quien lo llamó. Moisés, Hebreos 11, versículo 24, por la fe, ¿por qué fue? Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. 26 dice, consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. 27 dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Tremendo. Decirle al que está al lado, mira al invisible. Casi contradictoria la frase, pero él estuvo firme, mirando al invisible. David, otro personaje que también tuvo llamado, que también nos muestra que en los episodios, en los sucesos, en las cuestiones de nuestra vida, se va conformando un mapa que determina, voy rumbo al propósito que Dios tiene con mi vida. David dice en Primera de Crónicas 17, versículo 7, pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. El Señor claramente sacó a alguien que cuidaba ovejas a cuidar una nación. Y todos conocen muchos de los relatos bíblicos que nos cuentan de las proezas que hizo David junto al Señor. Por eso hoy no sé de a dónde entendés que te está sacando el Señor. No importa cuán abajo estés, lo que importa es a dónde Él te va a llevar en el nombre de Jesús. Jeremías 1, versículo 5 en adelante. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mío, mi Dios, soy muy joven, no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera yo te envíe. Vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Y sella la palabra del Señor diciendo, lo afirma el Señor. No sé cuántas excusas le estás poniendo al Señor, no sé cuántas veces intentaste justificarte, pero quiero decirte que desde antes de nacer el Señor tenía propósito también con tu vida.
Pablo en Hechos 9, versículo 15, decíamos, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento. Le decía a Ananías, y entonces Ananías tenía que ser ministrado, instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo. Decíamos recién, sencillamente describiendo la movida de Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Él estaba llevando a entregar. Hacía poco había sido testigo de alguien que había entregado, que era Esteban, y cómo había sido ejecutado y cómo murió adorando al Señor. Sin embargo, a pesar de eso, le dio continuidad a la persecución, pidiendo cartas para ir en el nombre de ese momento quien estaba gobernando, para alcanzar a aquellos que expresaban amar y seguir a Cristo. Pero con ese encuentro tan traumático cambió su mirada. Y algunos de nosotros quizás necesitamos haber tenido en algún momento de nuestra vida un encuentro traumático. Pero quiero decirte que por la gracia el Señor también puede traer la revelación. Y si hoy abrís tu corazón al Señor, claramente te va a dar el mensaje y claramente vas a poder tomar la decisión que te saca de la derrota y te lleva a la victoria en el nombre de Jesús. También podemos entender que hay un propósito porque la palabra de Dios lo enseña. Y se lo enseña la palabra, la gente de fe dice amén. Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Debemos poner en práctica. Decir al que está al lado, ¿cómo andás poniendo en práctica? Si lo comparamos con el Salmo 27, versículo 11, por ahí esa sea la manera de ir al Señor. Versículo 11, guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. Hay mucho que se levanta para detenerte. Pero si el Señor es quien te guía, nadie va a triunfar para detenerte. Salmo 37, 23 dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Algunos de nosotros en algún momento de la vida nos sentimos desprotegidos. Algunos hasta quizás levantó la voz para decir Dios nos ha olvidado. Pero quiero decirte que el Señor está confiado en que vos vas a actuar correctamente y determina que Él va a afirmar tus pasos. Pero tiene que agradarle la manera en que te conducís. Y la palabra es muy clara. Si yo me alineo a cada uno de los mandamientos y soy sujeto a Él, pero por sobre todo tengo un corazón distinto, un corazón lleno de esa gracia que me ayude a quebrantarme en su presencia cuando erro, tengo otra oportunidad. Iré en el nombre de Jesús. Salmo 73, versículo 24. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Salmo 148, versículo 8, el relámpago, el granizo, la nieve. Y el Salmo describe todo aquello que podría levantarse para detenernos, pero Proverbios 3, versículo 6, dice que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos y Él allanará la senda. Necesito llevar a Dios conmigo a donde quiera que vaya. Decirle al que está al lado, voy a llevar a Dios conmigo. Proverbios 15, 19 dice, el camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. Esa senda está lisita, no hay tropiezo. El Señor se ha encargado de prepararlo cuando tenemos una actitud de justicia. Proverbios 16, versículo 3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. El Señor tiene la intención de que vos seas alguien exitoso. Decirle al que está al lado, te veo más exitoso que antes. Te veo más exitoso que antes. Isaías 6, versículo 8 dice, entonces oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí, envíame a mí. Y él le dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien. Pero el problema fue que no entiendan, miren bien, pero no perciban. Algunas veces la cuesta es hacia arriba. Algunas veces tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios. Parecería que no vemos frutos.
No busques los frutos naturales. Deja que suceda lo que espiritualmente Dios ha planeado. Imagínate que Dios te diga, anda y evangeliza a 100 personas y que todos te rechacen. Es más, alguno de ustedes ha dejado de evangelizar porque ha fracasado. Porque alguien le dijo, no, déjame tranquilo, no, yo tengo un cuñado evangélico que no sabe lo que es, y ya te dejó colgado. Y entonces ya le hablé a 3 o 4, parece que yo no tengo la gracia que tiene tal persona, que cuando le habla de Cristo a otro, parecería que es más convincente, abren su corazón, oran con él. A veces el Señor nos llama a soltar el primer llamado como advertencia. Quizás el fruto que está recogiendo alguien sea aquel que vos ya dejaste blandito con el mensaje. Trabajemos en equipo y sepamos que al estilo de Isaías, muchas veces el Señor nos va a llamar. Y nuestro éxito es la obediencia. Nuestro éxito es saber que Dios está de acuerdo con el llamado y con nosotros. Y que si Él nos llamó, lo que resta no importa. Yo fui obediente al Señor. Yo fui obediente al Señor. Isaías 30, versículo 21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, y tus oídos perciban a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. El Señor tiene la intención de guiarte. Y aunque haya en tu corazón, aunque en tu carne, en tu naturaleza, haya siempre la intención de desviarte, si lo dejas a Él, Él te va a guiar y te va a llevar por la senda de justicia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Creo que este versículo es el más sanador que yo he escuchado, es el que más me inspiró, porque yo entendí que desde este versículo en adelante, no importa lo que otros digan, yo no quedaba fuera. Nadie me podía menospreciar y encima el Señor tenía una gran dosis, tenía la característica de darme generosamente. Así que lo que hoy le pidas al Señor, aquello que te atrevas a creer que el Señor puede hacer con vos, Él va a soltar gracia, frescura y unción para que vos vayas en su nombre, y lo va a hacer generosamente, sin menospreciar a nadie, a nadie. Ahora, estemos atentos a algunas características del plan de Dios para nuestras vidas. Lo primero que tengo que entender es que es un plan personal. Cuando vemos los pronombres a ti, a vos, el llamado siempre es personalizado. Hechos 9, versículo 4 dice, Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, se dirigía a él. Y la idea es que nosotros entendamos que Dios tiene un proyecto conmigo. Esta palabra es para vos. Esta palabra es para vos. Y cuando yo digo que es para vos, es para cada uno de ustedes. Y a cada uno de ustedes llega de la manera que Dios quiere llevarla a su corazón. Pero Dios está haciendo un llamado, está soltando un desafío. El Señor está diciendo hoy, y en lugar de Saulo, Saulo, están soltando tu nombre. Y está haciéndote un llamado, está convocándote, haciéndote parte de los planes eternos en el nombre de Jesús. En el mundo no hay nadie más como vos. Decirle al que está al lado, en el mundo no hay nadie como vos. Menos mal. No. Pero la verdad es que decirle al que está al lado, de la perfección estás ahí. Tendrían que ver la cara que se tuerce, no te hacen así. Ay, bastante cerca ando. Pero bueno, al fin la idea es que el Señor tiene planes gloriosos para nosotros, para cada uno. Y como somos únicos e irrepetibles, Dios tiene planes únicos e irrepetibles. Lo que el Señor espera de mí no es lo que espera de vos. Lo que el Señor espera de mí en este año no es lo que espera de vos en este año. El Señor tiene cosas tremendas para hacer a través de nuestras vidas. Si el Señor se atrevió a decir en la palabra que haré cosas mayores,
yo tengo que creerle que haré cosas mayores que Jesús en el nombre poderoso de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre... ¿Sabe que se me mueve mucho esto? Yo tengo unas ganas de bajar. Bajate, me dicen allá, yo me voy a bajar. Sí, no importa, yo me voy a bajar. Porque estoy ahí como si fueran un colectivo predicando. A los que están escuchando, solo escuchando desde casa, porque ya no me ven más, le quiero decir que me bajé. Si que alguno de los que está quiere ordenar la cámara un poco más abajo, seguimos así. Decirle al que está al lado, qué bendición esta desprolijidad. En el mundo entonces no hay nadie más como nosotros, no hay nadie más como cada una de nuestras vidas. Lo que me pasó, lo que me sucedió donde yo nací, gracias Mati, lo que me pasó, todo lo que me ha permitido llegar hasta este día de la manera en que he llegado, hace que yo pueda ser contado como único y especial. Hay mucha gente que se va a atrever a muchas cosas distintas, pero no a lo que yo me atrevo. No se va a poder abrir paso donde yo me lo voy a abrir. No va a poder alcanzar a todas aquellas personas que yo alcanzaré en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si el Señor permitió que te deslizaras, que te movieras en determinado ambiente y en determinada zona, y desde allí te trajo, es porque tiene un propósito particular con tu vida y va a ser una obra grande en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entendemos entonces que ese plan personal que el Señor tiene para nosotros debemos ponerlo a funcionar. Tenemos que entender. Yo no sé qué estuvieron diciendo de vos y no sé qué pensás vos de vos mismo. No sé si vos sos el primero que te descalificás y te quedás afuera, pero créele al Señor. El Señor está diciendo que tiene un proyecto glorioso con tu vida. Yo no sé si alguien daba un peso por Pablo como predicador. No sé si alguien daba un peso por Pablo como apóstol. Yo no sé si alguno diría, no, pero los otros caminaron 3 años con Jesús, los otros estuvieron cerca, comieron con Él, participaron con Él. 3 de ellos ascendieron, estuvieron en un lugar especial, allí se les aparecieron a alguien. Pero Pablo, que se cayó del caballo y ahora aparece con esto. Yo quiero que podamos entender que aunque no parezca aceptable, el Señor ve algo glorioso en tu vida. Algo glorioso en tu vida. Y tenemos que estar dispuestos a creer que Él va a cumplir el propósito con cada uno de nosotros. También debemos entender que es un plan perfecto. En Romanos 12, versículo 2, dice claramente que no solamente... Mire, cuando leemos el versículo 2 tendríamos que leer juntos el versículo 1, pero todo eso que dice ahí en Romanos concluye diciendo que es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Que es agradable y es... No te va a quedar ahí teniendo. Ahí está, ya no se mueve más. Querés estar más cerca vos por eso. Entonces, entendemos que es la voluntad de Dios como es agradable y perfecta. Y yo tengo que estar listo, tengo que estar dispuesto a que tenga esa posibilidad, a que todo lo que yo entendí que es de Dios se haga perfectamente, que yo no me baje en el medio del camino, que yo no abandone, que yo no malentienda, que yo no le dé prioridades a mis necesidades, sino que yo entienda que todo lo que yo haga para Dios terminará siendo beneficio para mí, tendrá recompensa, será Él el que me auxilie para poder andar en la victoria. Mire, dice Romanos 1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entonces el versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La receta, y podríamos quedarnos predicando sobre estos textos nada más y no quiero detenerme mucho, pero la receta es sencilla, es clara. El Señor describe en el versículo 1 todo lo que Él hizo en nuestro favor y en el versículo 2 el primer consejo que suelta es no te amoldes al mundo.
Que el mundo no te enseñe nada porque no tiene nada para enseñarte. El mundo es el fracaso en este reino y si yo me prendo al fracaso, seré un fracasado. Yo tengo que estar en el rumbo que el Señor ha establecido. Rumbo a la victoria en el nombre de Jesús. Rumbo a la victoria en el nombre de Jesús. Así que me tengo que enfocar correctamente. También debo entender que es un plan práctico, realizable, totalmente relacionado con la vida y con el servicio que yo puedo llevar a cabo a diario. Tengo que entender que cuando la Biblia dice bueno, agradable y perfecto, está hablando de cada día de mi vida presentado delante del Señor y una actitud de obediencia en mí y que yo pueda entonces determinar que andaré de acuerdo a la voluntad de Dios. Debo entonces cada día determinar que este es el día que hizo el Señor y en este día haré lo que Dios me llamó a hacer en el nombre de Jesús. Las cosas más importantes de la vida son descubrir el plan y el propósito de Dios en nosotros. No sé qué pensabas que era importante para vos, pero verdaderamente lo más importante para cada uno de nosotros es descubrir qué intención tiene Dios conmigo. ¿Para qué me llamó? ¿Por qué me salvó? ¿Por qué me sanó? ¿Por qué me sacó? ¿De a dónde me sanó? Y entonces podamos meditar en esto juntos y quizás el Espíritu Santo en lo personal nos ministre a cada uno y nos saque de este lugar distintos a cómo entramos. Es algo evidente, pero la triste realidad es que algunos cristianos fallan al descubrir cuál es el plan que Dios tiene, cuál es el propósito que tiene para nuestras vidas. Al fin deberíamos entender que es el resultado de esa posible desilusión que tenemos cuando no sabemos para qué estamos. Cuando sencillamente lo único que estuve es saciando los deseos de mi carne, saciando en busca de esa sensación de conformidad con la situación que vivo y punto. El Señor me está llamando a trascender, a ir por un poco más y tengo que estar listo para ir a descubrir lo maravilloso que será sentir que estoy logrando llevar adelante el proyecto que Dios tiene para conmigo. Cuando yo avanzo hacia eso, cuando yo soy capaz de entender el episodio de Saulo hasta el momento de la conversión, lo que leíamos ahí en Hechos 9, puedo entender también que Dios tiene un proyecto para conmigo. Y hoy, bajo la gracia y bajo el poder y el dominio del Espíritu Santo en esta dispensación, yo puedo ser libre de la experiencia traumática y puedo recibir por revelación esa unción que el Señor tiene para enviarme a hacer lo que Él determina es su voluntad. Tomamos decisiones y elegimos todo el tiempo y todo el tiempo estamos entendiendo que en más de una ocasión nos equivocamos. La palabra para elegir un pasaje nada más ahí en Juan 21, versículo 3, cuenta el momento donde pescadores con mucha experiencia, con capacidad, se pusieron de acuerdo. Todos dijeron es el mejor momento para ir a pescar y no pescaron nada. La diferencia fue cuando llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús tuvieron la experiencia de una pesca milagrosa. Eso sucedió muchas horas después, por la mañana, cuando los pescadores decían ya es hora de lavar las redes y esperar otra vez a la noche. Entiendo entonces que el Señor está listo para romper con algunos esquemas y mostrarnos que aunque sea fuera de hora, aunque sea fuera de lugar, aunque todos los hombres piensen que es el mejor momento, si Dios me dice que no es el momento, yo esperaré el momento de Dios en el nombre de Jesús.